Ahora vamos a recibir una vez más a este querido amigo que, como ustedes ya saben, es experto en matemática. De hecho, es licenciado, opción estadística de la Universidad de la República, diplomado en educación por la ORT, es docente a nivel secundaria, pero también a nivel terciario, es profesional del Observatorio de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, y es, como dicen los editores, un apasionado por las controversias. De hecho, ha escrito Gardel, El muerto que habla, y cómo aplicando métodos de carácter de la matemática ha ayudado a, según el autor, llegar a la conclusión que en efecto Carlos Gardel nació en Uruguay. Jack el Destripador, un enigma con solución. Fíjense ustedes, no se sabe quién es Jack el Destripador. No se sabe hasta que él escribió el libro que dijo quién es, acá, viniendo acá, usando métodos de ese tipo, ¿no? Bien. El misterio del tesoro de las Massilotti, también, entre otros libros. Bueno, el último que nos convocó cuando escribiste sobre la estancia de la Aurora, ¿no es cierto? Y ahora, entre otras producciones, y ahora viene por más, porque viene con su libro que tuve el honor de ser convocado para la presentación la semana pasada, Misterios del Mar. Está con nosotros, como dicen los editores, el Sherlock Holmes criollo, que responde a muchas interrogantes que vamos a tratar de repasarlas aquí. Está con nosotros el docente, el investigador, el escritor, Eduardo Cuitiño. Bueno, muchas gracias por venir. Yo, como todo ser humano, soy un apasionado de los misterios, los enigmas, los acertijos. Y bueno, trato de rescatar enigmas de la cultura, enigmas de nuestras tierras, enigmas en general, y hacer libros que busquen explicaciones. En este caso, me parece que el mar es un gran escenario para generar misterios, para generar preguntas que nunca tuvieron respuesta. En este caso, cuando hablamos de mar, la definición es un poquito amplia. Un poco amplia. Claro. Bueno, sí, nuestras costas y el mar en general. Digamos, aplica el estuario, aplica el océano, aplica algún río. Aplica ríos. ¿Verdad? Bueno, vamos a empezar. A mí me gustaría que ustedes, al menos con alguna pista, porque el otro día lo comentábamos, recuerdo que tú hacías el aporte de que buena parte de nosotros no sabe nadar, lo que luce como una contradicción, teniendo tanta costa por delante, ¿no? Pero en todo caso, es difícil que no tengamos algún cuento vinculado al mar, ¿no? Al agua en general, al río, a la laguna, al océano, al arroyo, ¿verdad? Es difícil que no tengamos un cuento, ya sea porque nosotros participamos de él, porque fuimos testigos de eso, o porque toda la vida nos contaron algo y que nosotros seguimos depositando en otros usando la tradición oral, ¿no? La primera cosa, Eduardo, que se me ocurre preguntarte es, está bien, vos lo aceptás, sos el Sherlock Holmes criollo, te gustan los misterios, te gustan las leyendas. Bueno, pero ¿por qué posaste tus ojos y tu interés en estos misterios del mar? Bueno, el indagar en los misterios, en los enigmas, en las preguntas abiertas, es un juego en donde trato de enseñar a razonar, es un juego donde trato de mostrar opciones nuevas, opciones creativas, teorías nuevas, ideas nuevas. Y nuestra vida está llena de problemas, llena de preguntas, llena de misterios. En el fondo está el objetivo de problematizando, tratar de iluminar al lector y que sirva para buscar ideas, para ahondar en la creatividad, que sirva para inspirarse a buscar soluciones a los problemas que tenemos todos. Y la matemática, a propósito, ¿es matemática o matemáticas? Sería en singular, es una ciencia. Si ustedes van a la Facultad de Ciencias, dice Centro de Matemática, en singular.
Aunque bueno, entendida como herramienta, son muchas herramientas. Y hay quienes dicen que bueno, sí, que no hay que ser tan rígido, que son herramientas matemáticas y se puede hablar de las matemáticas en plural. Bien. Pero bueno, para los matemáticos más duros de acá del Uruguay es matemática en singular. En todo caso, la matemática ayuda a estos objetivos también en estos otros proyectos, o solo fue útil juego para el libro vinculado al nacimiento de Gardel. En relación al libro del nacimiento de Gardel, claro, pasa que había datos que se podían analizar desde el punto de vista biológico y era diferente. Acá en este caso, lo que aparecen, esto es una forma de razonar, esto es una forma de pensar. Justamente, bueno, la forma de razonar que usaba Sherlock Holmes o Watson, esos personajes entrañables, es la deducción. O sea, para resolver problemas, la matemática, que puede ser muy aburrida, muy, yo qué sé, dura, capaz que no les gustó, no les gusta, capaz que no sé qué recuerdo tiene la matemática, ordena el razonamiento y es una gran herramienta para razonar. Hoy en día, justamente, estamos en el paradigma de las computadoras y las computadoras están ayudando a razonar y a resolver problemas. Con todas las técnicas de inteligencia artificial se producen métodos de razonamiento muy interesantes, que es la idea que se trata de aplicar en el libro. Ante cualquier pregunta que tengan, pueden dividir un problema en muchas preguntas menores. Hoy en día las computadoras tratan de estudiar esas preguntas menores, esos problemas menores, y buscar, yendo para arriba, a ver qué respuesta responde a su vez a todas las preguntas menores. Capaz que es una forma de razonar buscando varias respuestas a la vez. Ese paradigma es el que se aplica, digamos, ante cualquier pregunta o misterio en el libro. Es decir, cuando hay una pregunta abierta, hay que llenarse de preguntas. Y la mejor opción, porque bueno, tampoco hay certezas, la mejor opción es la que responde mejor a todas las preguntas. Es casi como, digamos, como un rigor estadístico. La estadística ayuda, quiero decir, si algo que yo, sobre un misterio cualquiera puedo tener, hay preguntas que responden. Si hago distintas preguntas a propósito del mismo misterio y tantas me dicen que sí, y tantas me dicen que más o menos, y tantas me dicen que no, y alguna de las tres, grosereo, gana notoriamente por encima de las otras, es probablemente por ahí donde estamos acertando. La estadística es un manejo científico del azar. La forma de la lógica matemática, buscando respuestas, es la que me parece que me encantaría, digamos, que se contagien a través del libro. Es decir, dividir un problema en muchos problemitas y tratar de analizar cada problemita por separado, buscando la mejor opción. Claro, alguien desde afuera podría decirte, pero papá, tengo un problema y vos querés que tenga 100. Sí, es que... Bueno, es que en realidad el mar está lleno de preguntas y lleno de problemas, ¿no? En el primer capítulo del libro, lo que se estudia es el misterio más básico de esta ciudad, es cómo se originó el nombre de Montevideo, la toponimia de la ciudad. ¿Por qué Montevideo terminó llamándose Montevideo? Entonces, podríamos hacer ese ejercicio ahora. Lo primero sería repasar todas las teorías que hay. Seguramente ustedes conozcan alguna. Vamos a cambiar el orden. Dale. ¿Quién conoce alguna teoría de por qué Montevideo se llamó Montevideo? ¿Con seguridad? ¿Hay alguien que no conozca ni una sola teoría ¿Una acerca sola? de cómo? ¿Cuál es? ¿Cuál conoces ahí? Monte Sexto de este a oeste. Monte Sexto, dirección este a oeste. Esa es una teoría. Montevideo. Si ustedes repasan documentos, por ejemplo, cuando el rey Felipe V le ordenó, varias veces le ordenó, en 3 cartas reales a Bruno Mauricio de Zavala, gobernador de Buenos Aires,
en la década de 1720, se refería a Montevideo. Bueno, monte significaría cerro. Monte en el sentido de cerro, para el sentido de la época en que quedó. Pero, ¿qué más teorías conocen? Así que teníamos Monte Sexto, dirección este-oeste, Montevideo, así se refería Felipe V. Habían dicho Que elegía portugués, ¿no? Eso. Video. Que elegía para acercarse al y dijo Montevideo. Sí, en las escuelas se enseñan esas historias. Esa era linda, ¿no? Porque era, como que lo veías al tipo ahí. Es de la época de nuestra escuela, hace algún año. Sí. ¿Quién te la enseñó, José Pedro? Ah, fue chiste. Los holandeses se referían a Monte Serede. En mapas holandeses figura Monte Serede. Los portugueses, que fueron los primeros en instalarse en Montevideo, ¿no? Que fueron... Claro, Zabala se demoró. La primera carta del rey Felipe V Borbón de España fue en 1717. Y en el año 1720, en las costas de Rocha, eran habitadas por un pirata francés muy famoso, capitán Etienne Moriot. Y este pirata vio que estas costas estaban libres, pirateaban ganado, o sea, trabajaban todo lo referente al ganado, la curtiembre, la corambre. Y bueno, vio que esto estaba libre y en 1720 vino a Montevideo, se instaló en Montevideo. Fue detectado por un marino mercante español que viajaba a Buenos Aires y le pegó chiflido a Zabala. Le mandó un WhatsApp. Le mandó un WhatsApp. Lo vino a atacar. Se refugió de nuevo en las costas de Rocha. Y bueno, en un segundo intento, ese pirata fue asesinado. Y llegó, digamos, a oídos del rey otra vez que esta costa estaba desprotegida. En 1680 se instaló la colonia del Sacramento portuguesa. Hubo una segunda carta real en 1720, otra en 1722 y Zabala nada. A fines de 1723 los portugueses O sea, directamente se no le instalan. estaba dando bolilla al rey. No. Y bueno, en el año noviembre de 1723, a raíz de una orden del rey de Portugal, Jorge V, el gobernador de Río de Janeiro manda una tropa y se instalan aquí, en lo que sería casi la escollera Sarandí. Había un pequeño fuerte que se empezó a instalar, y eso, bueno, eso causó la cólera de Zabala, porque ahí ya era otro partido. Una cosa es que se instalen piratas acá, otra cosa que los portugueses tuvieran su segundo fuerte, ¿no? Ya estaba Colonia Sacramento. Era demasiado. Entonces, bueno, fueron acosados, fueron sitiados. Ahí sería como el primer sitio que vivió la ciudad de Montevideo. Fue desde noviembre de 1723 hasta el 19 de enero de 1724, que bueno, que rodeados, ya sin víveres, le habían quitado el ganado, le habían quitado los caballos a los portugueses, los españoles sitiaron a los portugueses. Y fue el 20 de enero de 1724 cuando ingresaron los españoles a lo que sería la ciudad vieja actual. Si ustedes van por la Plaza Zabala, van a ver que dice en un costado 20 de enero de 1724, que fue el día que llegaron las tropas españolas a esta ciudad y empezaron a construir ya en serio una ciudad fortificada y le salvaron el pellejo a Zabala, ¿no? Claro, es decir, que Montevideo tuvo sitio, fue sitiada antes de ser. Antes de ser ciudad. Y acá demuestra una cosa que es bien propia de la condición humana. Hasta el rey le decía, vos Zabala, dale, ¿no? Ah, pará que estoy haciendo otra cosa, acá juegan Boca River, porque estaba acá. Está en Buenos Aires. Estaba en Buenos Aires. No, es clásico, rey, ¿no? Eres un chiste, estaba haciendo los caramelos. Estaba haciendo los caramelos, muy bien. Por aquí tengo un Zabala. En una carta famosa que un padre jesuita le dirige a otro por esos años de 1720 y pico, se refiere a Montevideo
como Monte Ovidio, que le dice a otro sacerdote que no se confunda Montevideo con Monte Ovidio, o Montevideo, que son otros nombres que tenía este lugar. Los portugueses le pusieron Monte San Pedro, sobre todo, digamos, como al cerro que dio lugar al paraje. Pero en realidad, si ustedes escarban en la historia, cuando la expedición de Magallanes pasó por aquí en los primeros días de febrero del año 1520, en el derrotero de Fernando Albo, que es uno de los tripulantes de la nao Trinidad, una de las 5 embarcaciones que usó Magallanes para partir de Palos, de Sanlúcar de la Barrameda, en el año 1519, es en esas notas que se conserva una copia que sugiere que el 2 de febrero vieron un cerro en forma de sombrero por estos lugares y le pusieron de nombre Monte Vidi. Es el documento histórico más viejo, por más leyenda. Sin dudas hay una cosa muy importante, ¿no? Aquí, claro, o sea, yo quiero que piensen con mente amplia, o sea, cuidado. No vamos a descartar ninguna opción, vamos a pensar, o sea, con tolerancia a todas las ideas. Yo les voy a plantear una teoría nueva y les voy a mostrar toda una forma de razonar. Pero no todas las ideas son válidas, todas las ideas son interesantes. Pero ahí fue como se originó el nombre Montevideo, viene ahí, de un tal Monte Vidi. Hay otra teoría más, que si ustedes revisan el libro de historia, parece que Monte Obiti, con B corta. Parece que Obiti, en idioma charrúa, significaba puntiagudo, monte puntiagudo. Es otra teoría más que existe, y hay más teorías. Supuestamente, Américo Vespucio estuvo por estas aguas en 1501, 1502, y hay una teoría que dice que ese Vidi, en realidad viene de un viaje anterior de Américo Vespucio. Vespucio inventi Dei. Dei sería en números romanos 501. Hay una teoría en base a que fue Américo Vespucio el que puso ese nombre. Y si ustedes miran los mapas más viejos que se conocen de América, bueno, justamente el mapa más viejo que se conoce de América es un tal Walter Müller, que es que se dice. Un mapa de origen alemán, que editado por un alemán, que es el primer mapa en el cual Américo Vespucio detalla, y en base a las cartas y los datos que aportó Américo Vespucio, se creó un mapa y fue la primera vez en 1507 que quedó claro que esto era un continente nuevo y no islas ni ningún vínculo con las Indias como pensaba Colón. En ese mapa de 1507, el río de la Plata figura como río Jordán y el cerro que sería el cerro de Montevideo, claramente aparece como Pináculo de Tentio. Pináculo de Tentio, Pináculo de la Tentación, ese es otro nombre que tuvo, o Pináculo de la Detención, los primeros nombres que tuvo lo que después sería nuestra ciudad. Y si tuvieras que... Claro, porque también pienso, ¿no? Me freno a mitad de la pregunta, que igual la voy a terminar ahora, pero también pienso que Montevideo no tenga... Porque Montevideo no tiene clara más de una cosa. De hecho, la fecha de fundación, que fue larga, se habla de un proceso, ¿no? Fundacional. El hecho de que el nombre y el origen no esté claramente determinado, también le dan un qué sé yo al asunto, ¿verdad? Que si en efecto descartáramos todas aquellas otras teorías y abrazáramos por tal y por cual, siento que en algún punto no tener ni una fecha ni un origen del nombre claros, como que ayuda de algún modo a este relato que nos gusta hacer acerca de nosotros mismos. Dicho esto, y aún con aparente contradicción con lo que acabo de decir, pregunto, más sí, pero ¿cuál es la posta? Bueno, ahora le voy a contar una nueva idea. Denos una nueva idea. Ya nos cansaron estas 15 opciones.
La isla de Flores, por ejemplo, es otra pregunta abierta de por qué Flores. O el arroyo Solís, que está entre Canelones y Maldonado, el chico o el grande. Supuestamente hay una teoría que dicen que, bueno, que hubo un viaje anterior de Solís y que ese origina el nombre. Bueno, la teoría Monte Sexto, dirección este-oeste, ¿por qué no? ¿Qué contras podría tener? Y que no sean 6, y que sean 4, o que sean 28.000. Por las redes sociales, por ejemplo, me decía una persona, perfectamente puede ser, sí, me decía, primero podría estar lo que sería un poquito antes, sí. Tenemos en orden, sí, el Cerro San Antonio, está el Cerro de Toro, el Cerro Pan de Azúcar, el Cerro del Burro, y antes, más hacia el este, la Sierra de las Ánimas. Perfectamente esos podrían ser los 5 anteriores. ¿Por qué no? ¿Qué contra puede tener, digamos, Monte Sexto, dirección este-oeste? Bueno, desde el punto de vista histórico... ¿Puedo molestar? Sí, claro. ¿Sí? No, porque siempre que pensar... Bueno, entonces las ánimas serían el primero. Supuestamente podría Sí, ser. ¿no? Pero ¿el primero de qué? ¿Es decir que más antes de las ánimas no hay otro? Claro. ¿Por qué arrancamos ahí? Si Uruguay no existe como tal. Y decimos, acá empieza Uruguay, vamos a contar desde acá. Claro, porque podría ser Brasil, ¿no? Eso. Podría Quiero decir, Brasil, todos fuimos, hasta los que menos plata tenemos, alguna vez a Florianópolis, ¿no? El más chiquito de los cerritos allá parece una cordillera comparado con nosotros. ¿Entienden lo que digo? Entonces, por eso digo, si empezás a contar no sé cuánto, cuando llegás al Cerro de Montevideo tenés 7.548. Entonces, 7.548 números romanos de este a oeste. ¿Cómo sería nuestro nombre? ¿Se entiende? Estoy peleando. Los nombres de santos Pero se era lo entiende, más ¿no? razonable, ¿no? ¿Eh? Los nombres de santos era lo más habitual. Ah, Santa Catarina, abajo, más en la punta del Río de la Plata, está el Cabo San Antonio, en Argentina. O el Cabo Santa María fue el primer nombre que tuvo Punta del Este. Los santos era el nombre más razonable. Por los Reyes Católicos, claro. Nombre de santos es lo más habitual. Además, el nombre, claro, Monte Sexto, dirección este-oeste implica una ayuda en la navegación. Pero, ¿qué pasa? De noche esa pista no ayudaba. Y además, los cerros están... O sea, tenés que navegar cerca de la costa. Pero cuidado, que si tú navegas cerca de la costa, entre Maldonado y Rocha, ¿cuál es el problema? El banco inglés. Si ustedes recuerdan, en el año 1570 por ahí, pasó por aquí la primera expedición que circunnavegó completamente con un almirante al mando la tierra, que fue Francis Drake, famoso pirata inglés. Su sobrino encalló en uno de esos barcos justamente en la zona de Punta del Este, en lo que después, claro, pasó a llamarse el Banco Inglés. Toda una zona donde inclusive es una gran formación rocosa con arena, inclusive en algunos lugares se puede caminar por el medio de la Plata con el agua a la altura de las rodillas. claro. Es una zona muy peligrosa para la navegación, entonces claro, un recorrido ahí, un corredor por ahí hubiera sido peligroso. Y además es raro porque no hay otros lugares del mundo donde haya otro monte, dirección, así, es algo propio, algo propio. Claro. La otra opción que dijeron, Monte Video. Vide es en italiano, Eu en portugués. No existe Vide. No existe una forma de denominar a los cerros, a los montes de esa forma al grito del vigía. Es algo único de nuestras tierras, pero válido. Sí, claro. Sin duda que... Pero imagínate que hubiera pasado una gaviota y le hubiera hecho caca en la cabeza, ¿no? Al vigía, y hubiera dicho, pájaro de... ¿No? ¿Y cómo se llama tu ciudad? Pájaro de... Ay, sí, porque justo el vigía gritó pájaro. Bueno, podríamos repasar la teoría de Oviti. Oviti supuestamente pueden haber conversado con los charrúas, capaz que hubo un diálogo con los charrúas. Pero bueno, lo que se sabe es que el idioma charrúa era era derivado del guaraní. Y Oviti en guaraní no...
Más cerro puntiagudo si es un cerro chato. Cerro Montevideo no es más que otro cerro chato de nuestras tierras. Un poquito más grande que otros cerros chatos que hay en Rivera, por ejemplo, en Tacuarembó. Pero un cerro chato al fin. En mi opinión, digamos, claro, lo que Bueno, decinos la esconde tuya. es un juego para ayudar en la navegación. Hay que recordar el momento en que se produjo ese nombre. Había llegado, digamos, la expedición de Magallanes, había llegado por fin al río de Solís, y estaba muy entusiasmado porque ustedes ven como que había un gran flujo de agua salada que iba hacia el oeste. Entonces estaban convencidos de que ahí había un pasaje hacia el Pacífico, un camino hacia Indonesia, las Molucas, nuez moscada, las especias famosas que se vendían más cara que el oro. Y era lo que buscaba la expedición de Magallanes, un pasaje hacia el Pacífico. Hasta el momento que va la bitácora que escribe Fernando Albo, estaban entusiasmados que habían logrado ese pasaje. Si realmente el Río de la Plata atravesara el continente y hubiera salido del lado del Pacífico, lamentablemente está la cordillera en el medio, capaz que algún día con tecnología podemos tener nuestro canal de Panamá, no sé si sería tan interesante, pero muy costoso, imposible. Si realmente hubiera el Río de la Plata ser el pasaje que buscaba la expedición de Magallanes, el puerto de Montevideo hubiera sido otra cosa, hubiera sido un punto fundamental para ese cruce. Entonces, la algarabía de ese momento que se rescata en la bitácora podría implicar un código para marcar ese punto, marcar el puerto de Montevideo. Las portulanas eran justamente el nombre que tenían los mapas antiguos, donde lo que se marcaban eran los puertos. En mi opinión, hay un juego, y Bidi, que fue el nombre, Bidi, significa un número, están escondiendo un número. La B corta, como ustedes saben, claro, en números romanos es un 5. La I, un 1. Y D, 500, 1. ¿Qué número puede estar escondiendo? ¿Un 5, un 1, 501? ¿No se te ocurre? En esa época, y ahí las matemáticas pueden ayudar, en esa época, bueno, se navegaba buscando, como siempre, las coordenadas del globo terráqueo. El problema que, claro, no tenemos la tecnología de hoy en día, donde apretamos un botón y podemos saber exactamente cuáles son las coordenadas. Fernando Albo era un gran matemático. Fue el que dirigió la expedición de Magallanes, sobre todo en el regreso, cuando evitaron las costas de África, evitaron las fortificaciones portuguesas, acercándose a la costa para buscar víveres en lugares muy calculados y muy bien. Era un matemático. La bitácora de Fernando Albo, en la cual se basa el origen que derivó después en Montevideo, es el cuaderno de bitácora de un matemático, de un gran calculista. ¿Cómo calculaban que las coordenadas? Hay dos coordenadas, la latitud y la longitud. La latitud estaba muy bien calculada, porque la latitud la calculaban a partir del sextante, a partir de la posición del Sol. Y en esa época eran muy buenos calculistas en el sentido de la navegación en sentido norte-sur. Pero era muy difícil de calcular, y era justamente un secreto del marinero, la coordenada este-oeste, la longitud. La longitud se medía en esa época a través del tiempo. Pero claro, no había cronómetros. Era toda una especulación. Y había secretos matemáticos para estimarlo de la mejor forma y lograr los mejores mapas. Los buenos mapas justamente eran los que tenían una buena longitud. En mi opinión, lo que se puede esconder perfectamente a través del vocablo Bidi es la longitud. Bidi, ¿qué podría significar? Justamente en esa época además se usaban mediciones en decimales. El 501 es un típico forma de plantear los decimales cuando medimos, no en grados, sino cuando medimos en decimales, la longitud, o bueno, la latitud también. Bidi podría significar perfectamente 51, 501, 51, 501. ¿Cuál es la longitud en relación a qué? Claro, hoy en día la longitud se mide a partir del cero. ¿El cero de dónde?
de Greenwich, el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich es el meridiano que pasa, bueno, por Greenwich en Inglaterra, y es el que define el cero para moverse hacia el este y hacia el oeste. Entonces eran marinos portugueses, pero financiados por la corona española. ¿Dónde estaba el cero en ese momento? Seguramente en Inglaterra no. En Inglaterra seguro que no. ¿En qué parte de España? El cero, para los españoles, ¿dónde estaba? El cero en el puerto de Palos, en Sanlúcar de la Barrameda. Y si ustedes miran hoy un mapa actual, hay 50 grados aproximadamente. Desde el cero del puerto de Palos hasta lo que sería Montevideo, andan los 50 grados. Con las mediciones de la época, esa es una teoría. Ah, pero me gusta esa. A propósito de otros temas, ¿es cierto eso que se anda diciendo por ahí, que nosotros, como todo territorio que se merece, como toda nación que se merece, y como todo mar que se merece, tenemos una isla fantasma? Bueno, sí. ¿Tenemos? Parte de las leyendas del Río de la Plata es que hay una isla fantasma, o sea, una isla que aparece claramente marcada en mapas antiguos, pero estaría un poco más al sur de la isla de Flores, pero que donde actualmente no hay nada. Justamente si ustedes siguen las costas uruguayas y miran el borde argentino, van a ver que está la bahía de San Borombón. San Borombón, San Brandán o San Brendan en inglés, refiere a un famoso santo que después con el tiempo la Iglesia Católica como que lo descartó, su leyenda y su historia, porque le pareció demasiado fantasiosa, pero en el año 500 después de Cristo fue un famoso sacerdote que hizo un viaje mítico y justamente en un momento llegó, según la leyenda, a dar misa en una isla, y esa isla inmensa se movió y descubrió que en realidad era una isla fantasma, una isla, digamos, que era una gran ballena, un gran monstruo marino. Él lo logró dominar hay muchas especulaciones de dónde estaba ubicada esa isla fantasma de San Brendan, San Borombón. Y bueno, una ubicación muy razonable histórica siempre fue cerca de las Islas Canarias, que de ahí fue donde vinieron, digamos, los primeros pobladores que tuvo Montevideo, en diciembre, fines de diciembre de 1726, fue cuando llegó el primer contingente de 25 familias de las Islas Canarias para poblar estas tierras. Posteriormente, en el año 29, 1729, vinieron 150 familias más, y ahí apareció por primera vez pisando nuestra ciudad Zabala. Zabala vino a fines del año 29, se dignó de venir. El 1 de enero de 1730 es cuando se funda el Cabildo de Montevideo, y ahí estaba presente Zabala y se firmó, se fue. Pero la leyenda de las Islas Fantasmas provienen de la tradición de las Islas Canarias. ¿Qué explicación le pueden buscar ustedes a una isla que aparece en mapas antiguos y después no está? ¿Se les ocurre algo? Eso es lo que me motiva a mí, buscar preguntas y buscarle respuestas, y de paso aprender historia, aprender a razonar, aprender a contar historias para contarle a otros. ¿No se les ocurre ninguna explicación? ¿Qué puede haber pasado? Día a día. Hay dos clases de islas. Sí. La que sale del fondo, ¿no? Como si fuera un volcán, y la que está flotando solamente no tiene. Sí, acá en las costas de Montevideo, digamos, se le llama isla a cosas que formalmente capaz que no son islas, ¿no? Todo el mundo habla de la isla de la playa Malvin, la isla de las gaviotas. En realidad, técnicamente hablando, isla, hay otra formación también cercana a las costas. Si ustedes conocen las leyendas de Rampla, al lado del Estadio Olímpico, ¿no? Sí. Hay una famosa isla. Sí. ¿Es la de ratas esa? Esta también es la isla de ratas, también la isla de ratas, claro, isla, por definición, digamos, tiene que ser algo más, un poco más apartado del mar. O sea, en realidad, una formación rocosa que no continúe la costa.
Muchas veces en Montevideo se toman como isla, la isla del Mono también, formaciones rocosas que son continuación de la costa, que técnicamente hablando capaz que isla... ¿Cuál es Isla de Flores? Sí, sí. ¿Isla del Mono dijiste en Montevideo? Sí, está cerca del Playa Buceo. Ah, mira. Pueden ver un mapa. Se suele llamar técnicamente tómbolo a eso, no isla. Claro. Tiene otro Porque nombre tú técnico. dices como que se une de algún modo. Si vos te sacás el agua, vas Sí. a ver que es una continuación. Y entonces no puede ser, para buscar respuestas a tu pregunta, ¿no? Que justamente sea una superficie que aflora, si hay bajante y apenas sube un poquito el agua se tapa, entonces ¿cómo? Si ayer vi que estaba hasta acá y Claro. ahora no, de pronto... Bueno, sí. ¿No le gusta esa explicación, profesor? ¿Por qué no? Toda explicación es válida. Cuidado. Si no le gusta, me lo descartamos dice, nada, ¿eh? No descartamos nada. Pero no me aísle, es lo único que le pido. No. Hay que estudiar qué sucedió con el nivel del mar del río de la Plata. ¿Cuál es el nivel del mar del río de la Plata? En la época que aparecen los mapas antiguos donde figura una isla que tenía nombre y todo, Isla de Jacques. Esa isla fantasma aparece en un mapa muy antiguo y tiene nombre Jacques. Hay marinos en la época, marinos franceses, el que descubrió Bahía, justamente era Jacques. Era un marino que anduvo por estos lugares. Perfectamente el nivel del mar, digamos, pudo haber subido. En los últimos 500 años, perfectamente pudo haber subido 2-3 metros. El Río de la Plata no era lo mismo hace 500 o 300 años que lo que es ahora. Y justamente esa isla se ubicaría donde está el Banco Inglés, en esa zona, una zona rocosa donde ya de por sí el nivel del mar es muy bajo. Esa podría ser la explicación. Perfectamente Entonces, pudo haber subido el nivel del mar en los últimos 300 años y hoy perfectamente quedó tapado bajo el agua, algo que perfectamente, una formación rocosa que recibió el nombre de isla en algún momento. todos estos asuntos están en el libro, ¿no? Por supuesto con más detalles, porque además hay documentos, hay fotografías, hay mapas. Quiero que un poco me hables de Solís, ¿no? Solís. Sí. ¿Y cómo fue la cosa? ¿Si lo invitamos a cenar o lo cenamos? Que no tengo muy... Bueno, claro, esa es otra leyenda. Bueno, más que leyenda, eso está documentado, o sea, pueden analizar libros de historia y ver que en 1530 ya hay documentos que muestran, que explican lo que pasó con Solís. Y bueno, hay otra bitácora de la expedición de Magallanes, escrita por Pigafetta, era otro marino, que me indicó que tenían pánico al transitar por esta zona, que sabían la historia de Solís. Inclusive la expedición de Magallanes tuvo un problema con indígenas en esta zona. Ellos llegaron a matar a algún indígena. Eso fue 4 o 5 años después. La primera expedición de Solís, que era el primer piloto del reino de Castilla, de gran experiencia, supuestamente, capaz que tuvo un viaje anterior por estas costas, pero lo cierto... Solís. Solís. Recién lo decía como posible explicación al arroyo Solís, ¿no? Como posible explicación al nombre Arroyo Solís. Hay gente que piensa que ese nombre fue dado en una travesía anterior de Solís de 1512, pero bueno, la travesía de 1516 seguro que le dio muerte a Solís, pero si ustedes indagan en libros de historia recientemente publicados, van a ver que Solís había traído 3 carabelas, 2 estaban ancladas en la zona de Punta del Este, claro, porque la zona de Punta del Este, la isla de Gorriti, protege del océano, eso es usado inclusive por cruceros hoy en día, por la misma estrategia. Había dejado la mayoría de sus hombres Solís ahí y se internó a investigar estas aguas con una única nave. Está documentado que bajó, bueno, está una leyenda en dónde bajó. Lo más razonable es que haya bajado, ese incidente se haya producido entre el límite, en las costas entre Colonia y San José. Hay gente que dice que no, que puede haber sido justamente en la zona del arroyo Solís. No hay referencias claras para ver dónde fue que desembarcaron,
Pero seguro que Solís desembarcó con 15 hombres nada más. Pero para, de Punta del Este hasta... Dejó sus 2 naves en Punta del Este, con una carabela se vino hasta más hacia el oeste, Ah, navegando. navegando, siempre navegando, y desembarcó supuestamente en lo que sería territorio de Colonia actualmente. Y claro, bajó con pocos hombres. El relato que se conoce es de los que quedaron arriba, que vieron como la interacción de Solís con los indígenas terminó mal. Ese que está ahí, ¿no es el brazo de Solís? Decía uno. Sí, qué curioso, porque el estómago está del otro lado. Ya es... para mí que se lo están comiendo, ¿no? Puede ser. Dijo uno. Bueno, no sabemos bien a ciencia cierta Todo cómo pasó. esto desde la carabela, ¿no? Allá bichándolo. Claro, pero la historia que conocemos es la historia que contaron los que de la carabela, los que no quisieron bajar y no socorrieron a Solís. No, estamos llenos, dijeron, gracias. Me cayó algo malo. Vieron cómo lo estaban matando, no defendieron a su capitán, que era, como él contaba, ¿no? El navegante número 1 de la flota española. Lo dejaron morir ahí sin Auxiliarlo. sin auxiliarlo. Y después la expedición, digamos, fue abandonada al morir su capitán. Volvieron para España. Y ahí hay cosas curiosas también, porque cuando desembarcaron en lo que sería hoy Santa Catarina para buscar víveres, ahí dijeron que encontraron a unos seres enormes, unos aborígenes enormes de 2 metros, y que, claro, que le llamaron argentos. Hay una famosa leyenda, y eso algunos historiadores dicen que implicaría el nombre de Argentina por estos lugares. Pero no tiene que ver con aquella presunta ruta de la Plata, La ruta de la Plata, sí. Bueno, fueron muy fantasiosos en lo que contaron en su regreso, y bueno, le achacaron a su fracaso a caníbales y a indígenas enormes, que no tiene, digamos, mucha lógica con lo otro que se conoce, con los conocimientos que tenemos por otra vía, ¿no? Los charrúas eran los que habitaban esta zona, no eran caníbales. Eventualmente pueden haber sido guaraníes, pero es raro porque yo les conté, por ejemplo, que cuando estuvo Francis Drake, el pirata Drake famoso, su sobrino, John Drake, encalló en las costas de Punta del Este. Hay gente que dice que ese tesoro, que ese barco podría esconder algo y todavía está. Claro, estaría donde estaría, en una zona complicada, ¿no? Zona complicada de buscar, que sería la zona del Banco Inglés justamente. Pero bueno, que un banco tenga tesoros no suena tan contradictorio. Ese pirata, digamos, fue capturado, bueno, llegó a tierra, sobrevivió, vivió con los indígenas, vivió prisionero con los indígenas 5 años. Como Kevin Costner. No lo comieron, porque eran los mismos indígenas que se escapó al final y pudo llegar a Buenos Aires. Los de Punta del Este son una cosa y los de Colonia son otra, ¿no? Pudo haber sido otro, sí. Pero realmente tampoco podríamos asegurar que los presuntos que atacaron a Solís en Colonia, primero podríamos asegurar, no podríamos asegurar que se trate pura y exclusivamente de charrúas, ¿no? No, ¿qué indígenas eran? No hay evidencias para razonar qué indígenas eran. Los charrúas, claro, andaban por acá, pero claro, andaban en una zona muy, muy grande, ¿no? Eran nómades. Hay un río Charrúa en Entre Ríos. Pululaban en toda una zona grande, claro. No era una cosa más reducida como pensamos. Sí, tampoco conocían de fronteras No políticas que conocemos políticas, nosotros. claro. No crucé para allá que está el 0 kilo, ¿no? Pero en todo caso, a ver si podríamos establecer. Es probable que a Solís, en efecto, lo hayan matado. Eso seguro, lo mataron en la costa, sí, delante de los ojos de esa carabela que estaba custodiando. Lo que tú dices que el relato del caníbal... El relato de ellos es que ahí mismo en la playa, no, yo qué sé, sí, ahí mismo en la playa que se lo comieron. Ellos vieron desde su carabela, claro, cómo lo comían y lo mataban. Bueno, eso sí resulta con nuestros ojos, ¿no? Como difícil de... Porque no sé, tenés que hacer una especie de gran asado, no sé, no... ¿Se entiende? Porque vos desde además a cierta distancia, ¿cómo podrías definir que lo que están haciendo en ese momento ya no es solo quitándole la vida, sino comiéndolo, ¿no? Resulta también como... es cierto que un marino
de la expedición de Sobrevivió. sobrevivió. Claro. Fueron atacados ahí, pero uno sobrevivió y convivió con los indios mucho tiempo. Quedó prisionero. Claro. No, ese es el relato. Bueno, si ustedes miran, las leyendas se basan a veces en relatos un poco fantásticos. Entonces, Pero bueno, que en todo caso, pero marcaron a nuestras costas, ¿no? Claro. Porque quedó marcado todo este territorio como un territorio de salvajes. Los primeros canarios que llegaron a estas costas tenían el relato de que 4 años antes había un pirata en la vuelta. Si no estaban los piratas, estaban los indios caníbales. Como que... podríamos decir a la luz de esos relatos que mirá que si no te agarra el pirata, te agarra el caníbal, parece un nombre de una cumbia, ¿no? Si no te agarra el pirata, te agarra el caníbal. Ese relato sobre estas costas pudo haber desalentado mayor número de visitantes y de viajes. Y bueno, si no era por Hernandarias, que en 1611 introdujo el ganado, claro, que eso condicionó el crecimiento de tu futuro país, ¿no? Claro. Y entonces, para quedarme como una posible hipótesis, podríamos decir que esa idea, la de caníbales, además muy grandes, por lo tanto muy poderosos y muy temibles, pudo haber oficiado como relato que excusaba el no haber ido al auxilio, digamos, ¿no? Sí, ¿Y por qué usted no se bajó y... las excusas ¿Qué de... quiere? Eran enormes y te comían, ¿no? Las excusas de Zavala eran justamente tierras improductivas, una tierra que no valía nada. O antes, tierras sin ningún provecho, aparecen documentos anteriores a Hernandarias. No había oro ni plata. Claro, que era en definitiva lo que en aquella época lo que se buscaba, ¿no? Y sí, era, claro, era el dinero de la época. Yo quiero contarles que el libro, naturalmente, alude a misterios que están claramente en el pasado. De hecho, la frase, la fecha que diste recién, 1519, ¿a qué aludía exactamente? El comienzo de la expedición de Magallanes, por ejemplo. Bueno, el año que viene se van a cumplir 500 años, ¿no? No parece un detalle menor, ¿verdad? Lo que llama la atención de la expedición de Magallanes es cómo, al darse cuenta que no había pasaje, cómo se aventuró en febrero de 1520, cómo se aventuró a seguir hacia abajo. Supuestamente es raro también, es razonable pensar que alguna información esta tenía, que seguía un poquito más seguía un poco más, claro. Pasa que en el invierno se aventuró a cruzar lo que posteriormente se llamó el Techo de Magallanes, ¿no? Pero es raro que se haya aventurado a semejante... Hay gente que especula que ya había mapas que mostraban, o sea, ya había sido estudiado, digamos, el sur. En las Islas Filipinas, sí. Sí, porque el que termina es el Cano, ¿no? El que termina es el Cano, para los españoles el primer gran capitán. Bueno, cualquier duda que tengan con Magallanes van hasta la esquina y consultan. Hay otra cosa que para que un lugar de la tierra tenga enjundia y prestigio y ganas de que cuando uno va de viaje o de gira por allí le pueda decir a una chica a la que quiere seducir, bueno, ese es en mi tierra los indígenas miden 2 metros. Obviamente yo vengo de otra tribu, tenés que aclarar. Otra que le puedo decir es a las Islas Humphrey. Yo voy a veranear a las Islas Humphrey. Es un chiste típico que hacen los hinchas de Rampla. Claro. Yo voy a veranear, ¿dónde vas a veranear? Ah, las Islas Humphrey. Y todo el mundo queda pensando, Islas Humphrey. ¿Qué onda? ¿Y cuáles son? Es la isla que está justamente al lado del Olímpico. Claro. Tiene un nombre inglés, bueno, por los astilleros ingleses que estaban en la zona, pero es interesante. Eso a veces ese chiste a veces se hace, sí, los hinchas de Rampla. ¿Es donde cae la pelota cuando la tiran fuerte para allá? Justamente está en las esa Islas dirección. Humphrey. Bueno, muy bien. Y otra cosa que conviene decir para seguir seduciendo a la chica es, no sabes la de monstruos marinos que hay por mis costas. Porque otro de los capítulos, el 10, habla de, porque para que un lugar se precie de tal, tiene que haber historias de monstruos marinos. Nosotros, profe, ¿tenemos monstruos marinos? Monstruos marinos en nuestras costas. No me decepcione. Hay avistamientos de ballenas que han llegado bastante lejos en el Paraná.
Ballena de río. ballenas de río, misteriosas. También el libro habla de eso. Pero monstruos marinos en estas costas, leyendas... claro, en el mar en general, digamos, el Kraken fue un famoso monstruo que devoraba barcos, un monstruo que se suponía que tenía que medir más de 20 o 30 metros. Y que aparece, por ejemplo, claro, ya en la mitología de Noruega. Exactamente en nuestras costas, no, pero hay leyendas de sirenas en nuestras costas. La leyenda, si una vez fueron a la fortaleza de Santa Teresa, capaz que vieron un corazón de piedra que hay. Hay otra leyenda, un corazón de piedra en Artigas también. Un corazón de piedra nematista que tiene poderes y inscripciones. Sí, que se ve religiosa, que se ve el símbolo del cristianismo, que se ve Sí. la Virgen. Yo, en Rocha, bueno, si van una vez a la fortaleza Santa Teresa, van a ver que hay un corazón de piedra, búsquenlo. Hay un corazón de piedra y hay toda una leyenda referida a ese corazón de piedra que pertenecía a una sirena. Eso es, sí, una sirena de nuestras costas, una sirena charrúa. Que debe ser caníbal, como corresponde a toda sirena. Yo quiero contarles que el libro tiene varias novedades. Ya les hablé, por supuesto, de las historias en sí mismas, ya les hablé de las imágenes, fotografías, mapas, documentos, pero también tiene el uso del código QR, ¿no? ¿Puede contarnos algo de eso, profe? Sí, el código QR capaz que no lo conocen, pero se usa mucho para generar libros como que de realidad aumentada. Código QR es este dibujito, ¿no? ¿Lo visto? Es la parada de ómnibus, ¿saben? Por ejemplo, o en algunas exposiciones. Si ustedes se bajan en su celular una aplicación para leer códigos QR, con una foto que le saques al celular con esto, te lleva, internet mediante, bueno, a un video, a otra página, a otro lugar. Te puede llevar incluso en unos libros a música. Transforma el libro, le da más dimensiones al libro. Van a ver que existen videos, conexiones con videos, con mapas, con otras leyendas del mar, a partir de sacar una foto a ese código. Hablando de mar, ¿sabe que profe, el otro día fui a Las Piedras y a conocer el shopping nuevo, y bueno, pasé por ahí el obelisco y recordé el lugar donde se hizo la batalla, y dije, me parece a mí o hay olor a mar. Sí, me dijo mi esposa, sí hay olor a mar, pero debemos estar mal nosotros, porque acá en Las Piedras, ¿a qué atribuye esa disfunción de mi olfato, doctor? Bueno, sí, parte de la leyenda de Las Piedras, y se documentó en las redes sociales en noviembre del año 2016, se siente cada tanto un profundo olor a mar. La noche del 24 de noviembre del año 2016, hace poquito, la zona metropolitana, en la Costa de Oro también se sintió, pero en lugares más alejados de la costa había, digamos, un fuerte olor a mar. ¿Se les ocurre cómo se puede haber generado el olor a mar a 20 kilómetros de la costa? Las Piedras no tiene frigorífico pesquero, Las Piedras está lejos de Santa Lucía. ¿Cómo se puede haber generado, o capaz que no tanto, cómo se puede haber generado por viento olor a mar en la ciudad de Las Piedras? ¿No se imaginan? Ese tipo de preguntas me gusta rescatar, y es como un ejercicio de matemática, un ejercicio de razonamiento. ¿Cómo puede haber llegado el olor a mar tan lejos de la costa? ¿No se les ocurre? Puede ser el viento, no es mala respuesta. Presión. Por eso es interesante. El olor a mar, ¿cómo se genera? El olor a mar se genera por ciertas algas, por ejemplo, que están presentes en el mar. Se puede producir de varias formas, pero el olor a mar es es un producto concreto, sulfuro de dimetilo, exactamente. Muchas algas, para evitar la sal, tienen procedimientos químicos y generan, digamos, trabajan con sulfuros para sacar un poco
la sal del mar. Cuando hablamos de olor a mar, sulfuro de dimetilo, es lo más razonable. ¿Cómo pudo haber llegado el sulfuro de dimetilo hasta ahí? ¿Cómo? Puede ser, puede ser. Una curtiembre, hay curtiembres por ahí. Por siga. Se filtra agua bajo tierra. Claro, bueno, puede ser, de abajo de la tierra se puede generar, claro. La emanación pudo haberse originado de abajo. El 24 de noviembre de 2016 no fue un día cualquiera. 24 de noviembre de 2016, ¿qué pasó? Noviembre. ¿Qué pasó el 24 de noviembre del año 2016? Hace 2 años. Hubo un movimiento de tierra, hubo un pequeño terremoto. Montevideo, Uruguay, no está libre de terremotos. No hay ninguna parte del mundo que esté libre de terremotos. Uruguay no es la excepción. Es más, no sé si sabían, pero Uruguay se mueve 3 centímetros hacia el norte todos los años. En 100 años llegamos a Brasil, muchachos. Esa noche hubo un movimiento de tierra y bueno, es típico. Pasa que en otros países es más natural porque son fenómenos que ocurren mucho más. La gente ya lo conoce, pero claro, por movimientos en el subsuelo hubo sulfuros que subieron a superficie. Está conocido, es un hecho conocido y se puede producir olor a mar muy lejos de la costa. Mirá, qué interesante, porque estás así abrazado con tu amor, y dices, ay, estoy al lado tuyo, y siento olor a mar. Corre que se viene el terremoto, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Puede ser un predictor de terremoto, Claro, Sí, claro. sin duda. Bueno, otra de las cosas que me gustaría que nos hicieras alguna referencia tiene que ver con el famoso caso de la casa de la viuda. Nuestra costa está llena de leyendas y la casa de la viuda es muy interesante, sí. La casa de la viuda se encuentra en la playa de la viuda, en Rocha, hay una en Cabo Polonio, pero yo me refiero a la playa de la viuda o la casa de la viuda que queda en Punta del Diablo. Claro. ¿Han estado en Punta del Diablo? ¿Conocen? ¿No conocen la casa de la viuda de Punta del Diablo? Conocemos la playa, pero no la casa, profe. La casa de la viuda... Siento que no estamos siendo buenos alumnos, que nos No. cuesta responder las preguntas que haces. La casa de la viuda es una Y gran tengo miedo que no mansión. venga más el profesor. No hay problema. ¿Va a volver? Sí, me Vamos arriba, encanta, vamos me encanta esta charla. Una famosa mansión que está en la costa, en la punta, digamos, bien al sur, digamos, del balneario. Pero una mansión importante. Pero es entre Santa Teresa y Punta del Diablo, esa casa. Al lado de la playa de la viuda. La viuda se llamaba la señora de Gardel y eran dueños de la Francia inglesa argentina. Está vinculado con Argentina. Sacaron muy buenos mi papá y Claro, la zona sería la que sí da hacia la playa de la Esmeralda, ¿no? Es cuando termina, digamos, termina el balneario Punta del Diablo y ya empieza la ensenada de lo que sería la Esmeralda. ¿Qué conoces de la viuda? Que es interesante, ¿qué sabes? ¿Le llega a conocer? Era argentina. ¿Qué tanto conocía tu padre la viuda? O mejor la dejamos ahí. era pescador. Ah, mirá. Entonces era pescador deportivo. Ajá. Aparte de ser negociante. ¿Y en qué año estuvo tu papá por ahí? Y en el 40 y... Mm. Sí, sí, Es muy interesante porque... Para la segunda edición, ojo. Ahora vamos a ver. La casa de la viuda es una famosa mansión que está pero fue construida en los años 40. Yo te imagino que era Punta del... Se imagina que podría ser Punta del Diablo en el año 40. Nada. De un gran arenal, la similar nada a lo que misma. sería hoy Baliza. En la década del 90, Balizas era también. Cierto, no había luz, ¿no? No había luz, ahora, en 4 ranchos. En el año 40 no había nada, no había luz, no estaba la ruta 9 construida en el año 40, la década del 40. Y claro, en el año 40 fue donde se construyó, digamos, esa mansión, y usted, claro, todo tiene la visión, en la memoria de los años 90, lo que era Rocha, lo que puede haber sido en los años 40.
Y esa mansión se construyó en los años 40, una mansión que tiene varias habitaciones, tiene un sistema para tomar agua del mar y potabilizarlo, muchas habitaciones, una pista de aterrizaje de avionetas, que es como se supone que llegaron los materiales, porque la ruta ¿No será 9 que no tu estaba. padre te decía que iba a pescar y en realidad se iba a... Llegaba en carro. Lo que pasa es que mi papá fue pionero en Rocha. Ah, mirá qué interesante. Lo primero que tuvo fue un rancho en Agua Dulce. Y llegábamos en carro. Sí, claro, sí. Y en realidad la viuda no era viuda. Y sí, quizás. Pero depende en qué época del tiempo se sitúa, ¿no? En realidad la viuda no construyó la mansión. Se tiene referencias de ellas en los años 50, 55, 56. Y hay, claro, hay muchas leyendas. Es muy interesante rescatar también las leyendas, porque hay de todo. Que traía dinero escondido en las ruedas. Que esa casa era habitada por gente muy... Sí, igual. Esa señora era peronista, eran peronistas. Y Pará que yo lo escuché en algún lado eso. me suena. Las leyendas que tiene esa casa son muy interesantes, sí, porque realmente algo raro había. En la 40, pero se habitó en el 55. Sí, en el 45. ¿15 años qué pasó? Y se pone estuvo vacía. ¿Cuál estuvo vacía? Los pescadores de la zona aseguran, sí, que estuvo vacía, que se construyó en los años 40, sí, al principio de los 40. Y justamente, digamos, se empieza a habitar una vez que cae el peronismo, que cae Perón, derrocado, ¿no? Por un golpe de Estado muy fuerte, muy violento, en el año 56. ¿Qué explicación le pueden buscar aquí? Bueno, le puedo dar más detalles. Es misterioso porque la gente que se acercaba, digamos, a ver o a curiosear, como que no era muy bien vista. Y en la casa en realidad está sobre la costa, no se puede construir ahí. O sea, está en terrenos que serían de todos. Los uruguayos en el sentido como que en otros países capaz que se puede construir en la costa, hay permiso, pero está en la franja costera. Tiene un faro, pero el faro se construyó después. El faro lo hizo el ministerio, pero parte de la leyenda es que la casa tiene un faro también. Pero vamos a agregar como misterio, la casa tiene un faro también. Y había un famoso señor de casco blanco que estaba armado. Actualmente los propietarios son de Bélgica. Vivían les gusta mucho la costa uruguaya, pero claro, no tienen vínculo con los originales dueños o constructores de... ¿Fuiste por ahí? Sí. Es un lugar misterioso. Hoy en día no hay para llegar hay que ir caminando en la playa. No, en la época que se construyó era a carro, andaban en la arena con carro. ¿Qué dice el jefe? ¿Con qué? Sí, sí. Realmente, digamos, si ustedes miran el libro, realmente me parece una hipótesis. No podemos más razonable. decirlo todo, ¿se dan cuenta? Me parece una hipótesis más Queremos razonable. que compren el libro. Sí, sí, sí. Yo creo que perfectamente. Si ustedes miran, siempre se dijo que los nazis llegaban en submarino, por ejemplo. Bueno, el costado ese de la playa de la Esmeralda es donde se pretende hacer un puerto de aguas profundas. Aratirí pretendía hacer un puerto de aguas profundas ahí. Si tú quieres, digamos, que estacionar un submarino en las costas uruguayas, ahí al ladito, Ahí se puede. Ideal. Ahí tenés el acomodador que dice, por acá el lugar, Por acá. por acá el lugar. ¿Va a estar mucho? Bien, en todo caso, si yo te preguntara, estamos besando el final, es que cuando uno está en el mar, el tiempo pasa rápido. En todo caso, Eduardo, si yo te preguntara Misterios del Mar, ¿Vos quiénes pensás que es el público como inicialmente, naturalmente atraído por estas aguas? Bueno, sí. Marketing mediante está pensado para, sí, de 40 años para arriba, pero mi sueño es que lo lean jóvenes también. Claro. Mi sueño es que lo lean jóvenes. No es fácil, ¿verdad?, que los jóvenes lean, pero el público objetivo, sí, hombres y mujeres de más de 40 años. Y así en Facebook es lo que muestra.
Los jóvenes en general para la lectura no se prenden mucho, están para los videos y bueno, la información les llega de otra manera o están con su mente en otra cosa. Me encantaría que lo lea gente joven, pero no es fácil. Eduardo, antes del final y teniendo en cuenta que nos has visitado todos los años con propuestas distintas, imagino que el año que... hago razonamiento matemático, ¿no? El año que viene es muy probable que estés, porque seguramente tú ya mismo estás preparando por lo menos un libro más. Sí, hay un personaje que me gusta mucho de las costas uruguayas que es Piria. Y con Piria hay una pregunta básica, ¿no? Hay dos puntas con Piria. Están los libros hiperdocumentados, como el de Martínez Cherro, que no están de acuerdo que Piria fuera alquimista, mítico y nada. Y tenés otro tipo de libros donde no solo que era alquimista, sino que era un maestro del esoterismo. Yo el año que viene sí voy a presentar un libro con mi teoría de lo que era Piria. Para mí, digamos, la simbología de Piria me parece que no está del todo bien entendida. Y hay algo muy interesante que nadie lo ha escrito, por lo menos ahora. Y eso va a ver la luz. Sí, yo creo que el año que viene va a salir, sí. Seguramente también a través de Fin de Siglo, Sí, me imagino. sí. Así que te tendremos acá. Un placer, sí, ojalá. Bueno, Eduardo, muchas gracias por tanto y por todo. De verdad.